Vamos a mirar un poco sobre el análisis de la comprensión lectora en cuanto a la evaluación que presentaron la semana pasada. Los aspectos más importantes que yo debo tener en cuenta para poder empezar un buen análisis y ser asertivo en las respuestas que voy a elegir. En este caso vamos a tomar la lectura de la muerte y vamos a analizar la primera pregunta. Lo primero que yo debo hacer para poder tener un buen nivel de comprensión lectora es realizar una conversación con el texto que voy a leer y este acto tendrá el siguiente orden. Lo primero es hacer una anticipación del contenido del texto con el título. Como podemos ver acá, lo voy a resaltar. El título, como ya sabemos y lo hemos explicado en clase, en el 90% de los casos es el tema central del texto. Cuando yo hablo del tema central, hablo de lo que está tratando el texto en sí. ¿Cuál es su finalidad? ¿De qué habla todo el texto? En este caso, el título que posee el texto es la muerte. Por consiguiente, debo hacer las siguientes reflexiones. La primera, que el contenido del texto probablemente me va a decir de qué trata la muerte o qué es la muerte. En segunda instancia, seguramente el autor o el narrador enfrentó una situación con la muerte, ya sea por parte suya o de otro familiar, o posiblemente de alguna persona conocida, también se puede dar. Y en el tercer caso, que me va a dejar un mensaje reflexivo sobre el significado de la muerte. ¿Por qué sé yo que me va a dejar una reflexión? Si yo miro aquí, al pie de la lectura, aparece esto y me dice el nombre del texto, Vivir, Amar y Aprender. Con eso yo ya me doy cuenta que es un texto de crecimiento personal, es un libro de crecimiento personal y normalmente en su contenido van a dejar reflexiones para que haya un cambio en mí. Entonces es muy importante estos dos aspectos. Ahora bien, como pudieron observar, sin haber leído el texto, pude identificar casi que su contenido general con una simple anticipación. Y esto es muy necesario para iniciar el proceso de comprensión lectora. Hacer la anticipación al texto es un factor fundamental. Aquí estamos aplicando el método de lectura que tiene Isabel Solé, lo que continuamente hacemos en clase, el antes, el durante y el después. En este momento estamos haciendo el antes. Estoy analizando la imagen, el título y lo que hay en la pasta del texto para anticipar antes de leer y así poder tener una comprensión anticipada. Bueno, en el segundo caso miro las preguntas sin leer el texto. De esta manera yo gano tiempo en la evaluación. Las pruebas de estado me dan un tiempo límite para cada una. Creo que son 20 segundos. En el caso de la primera pregunta vamos a mirar cómo hago yo para elegir la respuesta correcta. Entonces, a ver, yo les muestro aquí, vean. Yo sin leer el texto simplemente miré el título y de dónde fue extraído y ahí ya tengo una anticipación de él. Luego voy y miro las preguntas que me formulan. Con eso yo ya me hago otra anticipación del texto. ¿Sí? Después de haber leído esto, entonces hago lo siguiente. De acuerdo a lo que me pregunten, tengo las siguientes posibilidades. Las pruebas del estado tienen 4 opciones de respuesta y esas 4 opciones están divididas de la siguiente manera. Una respuesta que es correcta, otra que es parcialmente cierta, otra que es un factor común y finalmente vamos a encontrar un absurdo. Ahora vamos a fijarnos en la pregunta que nos dicen. La primera pregunta nos formula, ¿la oración y perderé sus ungüentos de ajo implica? Yo debo ir a la lectura y mirar en qué parte se encuentra esa oración. La identifico y miro si en el momento que él expresa eso,
¿Está hablando de alguien que está vivo o de alguien que murió? Pero entonces yo miro acá y me dice que mientras ella vivía, la tuvimos y toda esta parte reflexiona en ese aspecto, mientras su madre vivía. Muy bien. Allí entonces ya tengo otra anticipación de mi respuesta. Vamos a mirar. La A decía que era un lamento. El lamento es el factor común. Yo pude observar en las respuestas que tuvieron los grupos que el 70% de los estudiantes eligieron la A porque es un factor común. Asociaron lamento con el dolor de la muerte. Y eso es un error, que nosotros asociemos el significado de una palabra con el tema general. No, porque yo lo que tengo que ir a mirar es la parte específica de donde me estaban preguntando y lo que rodea esa parte como tal. Entonces, por ejemplo, el dolor de la muerte es un lamento que implica una interjección y en este caso no la había. En la oración no había una interjección, estas son las interjecciones y no las había, no las expresa. Ahora, si fuera un lamento, estaría, válgame la redundancia, lamentando que su madre ya murió y que no la tiene. Pero si nosotros miramos allá la oración en el texto, nos muestra claramente que su mamá aún vive y simplemente lo que hace es retomar todas las cosas que ella hace por él, todo lo que ella hace por él, nada más. Bueno, vamos con la B. Una reminiscencia es una respuesta parcialmente cierta porque se asocia con el recuerdo de lo que la madre hacía por él. Entonces posiblemente podría ser una respuesta, pero no lo es porque él no está recordando en el momento debido a que su mamá aún vive en el fragmento que él está contando allí. El punto C, este sería el absurdo. No podemos tener una sorpresa, pues no podría en este caso recibirla porque primero ya sabía que se iba a morir y segundo simplemente estaba recordando, digámoslo así, todas las cosas que ella continuamente le hacía. Ahora, ¿cuál era la correcta? La D. Simplemente todo eso se resumía en una necesidad. Así que cuando la madre de él faltara, él la iba a necesitar para todas las cosas que ella hacía por él, ¿sí? Por eso al final las palabras de su madre fueron esas. ¿En qué te vas a apoyar ahora? Si yo ya no voy a estar, ¿en qué te vas a apoyar? Ahora, miremos otra cosa que me lleva a mí a la respuesta correcta. Nosotros generalmente tenemos que buscar al principio, mire, él aquí hace una referencia donde dice, si yo tuviera 5 días para vivir, le diría a fulanito y a menganito que los quiero y no lo hago, ¿sí? Debería hacerlo ya. Entonces, miren, la mayoría de nosotros no sabemos cómo tratar la muerte, arrastramos esta carga uncida durante toda la vida. Hemos de aprender que la muerte no es otro aspecto. Lo que él hace es, y aquí mismo en esta parte él lo decía, que todo se refería a él. Miren, todo se refería a él, a lo que él necesitaba realmente. No era el dolor de la pérdida de su madre, sino que más que todo, lo que él no iba a tener en el momento en que ella se fuera. Acá mismo lo verificamos, voy a perderla. Siempre me brindaba una carcajada, una golosina, siempre me sorprendía con algo insólito. Y él dice, ¿os dais cuenta que todo lo refería a mí? Así que todo lo que estaba hablando de la mamá no era tanto el dolor por perderla, sino que todo se refería a él. ¿Qué voy a hacer si la pierdo? No me dejes. Entonces, realmente por eso nos queda fácil ubicar
que era una necesidad y no un lamento, porque él no sentía tanto tristeza de que ella partiera en su muerte, sino más que todo la ausencia por la falta de lo que él no iba a tener de ahí en adelante. Bueno, entonces aquí ya miramos un primer aspecto, vamos a ir poco a poco para que de esta manera ustedes vayan aplicando en cada momento que tengan un tipo de esta prueba.